Hola, te doy la bienvenida al tutorial sobre la herramienta Contenidos de mi aulario. Antes de comenzar con el manejo de la herramienta propiamente dicho, quiero que anotes mi contacto por si tuvieras alguna duda a la hora de utilizar esta herramienta o cualquier otra herramienta de la plataforma Mi Aulario. Mi nombre es Susana Verdonces y puedes hacerme llegar tus consultas a mi dirección de correo personal, que es susana.verdonces@unabarra.es. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo aulariovirtual@unabarra.es. Detrás de esta última dirección de correo no solamente estoy yo, sino que también van a poder ayudarte con las dudas que plantees mis compañeros Pablo y Daniel. Si lo que necesitas es atención telefónica, puedes llamar a mi extensión de teléfono con el número 6189 y si lo haces desde fuera de la universidad tendrás que marcar el número de teléfono 948 16 6189. Ahora sí, vamos a comenzar planteando cuál puede ser el uso docente que le vas a dar a la herramienta Contenidos dentro de Mi Aulario. El uso docente más importante de esta herramienta, bajo mi punto de vista, es que puedes integrar en una misma página web relacionada, por ejemplo, con un tema de tu asignatura, tanto los materiales docentes de la asignatura como las actividades que el alumno tiene que realizar, de tal manera que se facilita mucho el estudio por parte del alumnado. Además, la herramienta Contenidos te va a permitir aumentar la comunicación con tu alumnado a través de la realización de actividades como puede ser plantearles una pregunta a lo largo del tema o varias, y también vas a poder añadir la herramienta Comentarios para recoger por parte de tu alumnado las dudas, las sugerencias de mejora, los comentarios, las quejas en cada uno de los temas de tu asignatura. La herramienta Contenidos, además, permite asignar condicionalidad a los diferentes elementos que se van añadiendo en sus páginas. De tal forma que, si para ti es necesario que un alumno visualice un fichero en PDF antes de responder al test del tema, podrás marcar esta condición. Es más, si necesitas que un alumno obtenga 6 o más puntos en un test de autoevaluación de un tema antes de pasar al siguiente, también podrás establecer esta condición. Ahora ya sí, vamos a ver cómo funciona la herramienta Contenidos dentro de Mi Aulario. Para eso, y como siempre, accedemos a la plataforma y nos validamos, utilizando los cajetines que vas a encontrar en la parte superior derecha de Mi Aulario. Voy a poner mis claves de usuario y ahora hago clic en el botón Identificarse. Una vez que estamos dentro de la plataforma, tenemos que ir al sitio de la asignatura donde queremos trabajar con la herramienta Contenidos. En mi caso, y para la realización de estos videotutoriales, he generado un sitio de pruebas en Mi Aulario que se llama Asignatura la que sea. Allí me voy a dirigir para mostrarte el funcionamiento de la herramienta Contenidos. Cuando accedo al sitio que me interesa, tengo que mirar si la herramienta, en este caso Contenidos, está incorporada en el menú de la izquierda. En este caso veo que no lo está, por eso tendré que añadirla. Para ello, lo que hacemos es clic en este elemento del menú de la izquierda que se llama Configuración y después hacemos clic en la pestaña Editar herramientas de la parte superior de la página que estamos viendo. Las herramientas que puedo incorporar al menú de la izquierda de mi asignatura están ordenadas por orden alfabético, así que debo localizar en esta lista la herramienta Contenidos. Cuidado, no la confundas con la herramienta Contenido Web. Esto sirve para enlazar con recursos internos o sitios web externos. Nosotros queremos trabajar con la herramienta Contenidos, esta, que sirve para crear, organizar y publicar módulos de contenido y secuencias, como por ejemplo semanales. Seleccionar la herramienta significa hacer clic en este checkbox que aparece a la izquierda de su nombre y ahora lo que debemos hacer es bajar al final de la página, hacer clic en el botón Continuar. Vamos a escribir aquí el título con el que queremos que esta herramienta se muestre en el menú de la izquierda. En este caso vamos a poner, por ejemplo, tema 1. Le doy al botón Continuar
Y en esta página, para finalizar con el proceso de incorporación de la nueva herramienta al menú de la izquierda del sitio, voy a hacer clic en el botón Fin. Todo parece indicar que yo voy a utilizar en este sitio de mi aulario la herramienta Contenidos para organizar en torno a los temas de la asignatura los materiales docentes y las actividades de esta asignatura. Ha quedado ya incorporado al menú de la izquierda el tema 1 o la herramienta Contenidos con el tema 1, así que para empezar a utilizarla voy a hacer clic sobre este enlace. Esta es la página que se ve por defecto en la herramienta Contenidos cuando todavía no se ha añadido nada. La incorporación de diferentes recursos, actividades, enlaces, herramientas, etc. en una página de contenidos se hace fundamentalmente desde este menú que vemos en la parte superior izquierda de la página, el menú Añadir contenido. Y si lo desplegamos haciendo clic en este más, veremos toda la cantidad de recursos que voy a poder incorporar en la página del tema 1 de mi asignatura. Podremos añadir texto, podremos incrustar contenido en la página, podremos añadir enlaces a contenido, subpáginas, tareas, exámenes, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar por algo sencillo. Si esto va a estar destinado a ser la página que contiene los materiales docentes y las actividades del tema 1, vamos a hacer que el primer elemento de esta página sea el título del tema. Y para eso lo que hago es venirme a este menú, Añadir contenido, y selecciono la opción Añadir texto. El texto, añadir texto, supone que mi aulario pone a nuestra disposición lo que se llama un editor HTML con una serie de botones o de iconos que nos van a facilitar el poner de manera atractiva y con cierto formato los textos que añadimos a esta página del tema 1. Aquí voy a poner el título de la siguiente manera. Tema 1 y en la línea de abajo y ya por ejemplo con letra mayúscula voy a hacer que este tema 1 tenga por título Introducción al lenguaje PHP. Ya que está destinado este texto a ser el título de este primer tema, lo que haré será destacarlo y darle un cierto formato. Por tanto, lo selecciono, lo pongo en negrita, lo pongo en tamaño 28, le voy a dar también un color, que puede ser, por ejemplo, un color azul, lo voy a centrar y además, justo debajo de lo que es el texto del título, voy a añadir una línea separadora que hace que el título aparezca más bonito. Una vez que yo he dado al texto que está destinado a ser el título de este tema, el formato que a mí me parece más adecuado, puedo guardar esta etiqueta y ver cómo va quedando el trabajo que yo he hecho dentro de mi página del tema 1. Perfecto. Ahora vamos a imaginar que previo a la incorporación del material propiamente docente, quiero hacer que el alumnado tenga una vista panorámica de los contenidos de este tema. Y eso lo quiero hacer poniendo un pequeño texto a modo de resumen y además una imagen que de alguna manera ilustra este tema. Para ello, lo que hago es lo siguiente. Tendría que incorporar una tabla que va a tener una única fila y va a tener dos columnas. En la columna de la izquierda colocaré el texto a nivel de introducción y en la columna de la derecha incorporaré la imagen que me va a servir para ilustrar este tema 1. De acuerdo, vamos entonces a buscar este tipo de recursos, sobre todo la imagen, dentro de Internet. Y al respecto de esto quiero contarte algún detalle más. Si yo voy, por ejemplo, a Google y pongo la palabra clave PHP y en el buscador, además, utilizo la opción de las imágenes,
Google me ofrece una serie de imágenes que pueden encajar perfectamente con el tema que yo estoy proponiendo a mis alumnos. ¿Todas las imágenes que aparecen en Google son susceptibles de utilizarse sin ningún problema? Bueno, esto no es del todo cierto. De hecho, Google sí que permite, a través del botón Herramientas, filtrar las imágenes que nos muestra en cuanto a los derechos de uso. De tal manera que nosotros no deberíamos dejar como derechos de uso todo, sino que deberíamos centrarnos en aquellas licencias que sean Creative Commons y que por tanto nos da permiso para utilizar las diferentes imágenes, o utilizar, bueno, pues licencias comerciales y otro tipo de licencias. De esta manera estamos siendo un poquito cuidadosos con el tema de los derechos de propiedad intelectual. Selecciono, por tanto, este filtro, el de licencias Creative Commons, y ahora ya sí que me quedo con aquellas imágenes que en principio yo podría utilizar sin tener ningún problema con los derechos de imagen, con los derechos de autor. Vale, esta es una opción. También es cierto que si no nos gustan las imágenes que Google nos ofrece después de que hemos tenido en cuenta el uso de los derechos de autor, podemos utilizar bancos de imágenes gratuitos. Estos bancos de imágenes gratuitos son una herramienta realmente atractiva para utilizar imágenes que son gratis, que además suelen ser bastante atractivas y que nos pueden servir para ilustrar o para hacer más bonitos los materiales docentes de la asignatura. Uno de los bancos de imágenes gratuitos que yo utilizo más habitualmente es este, Pixabay. Si accedemos a la página de Pixabay, en este caso sería https://pixabay.com, la página web tiene pues este aspecto. Básicamente suelen ser todas las páginas de bancos de imágenes similares. En la parte superior hay un buscador para poner una palabra clave y luego en la parte inferior el banco de imágenes te ofrece esas imágenes que están relacionadas con la palabra clave que hayamos puesto. Yo en este caso voy a poner aquí, por ejemplo, programación, que igual es más sencillo que poner PHP. Bien, entonces, si yo escribo la palabra programación, estas son las imágenes que me ofrece Pixabay y vamos a imaginar que para mí, pues una de las imágenes que me gusta es, por ejemplo, esta de aquí. Vale. Podría descargarla y la descarga es gratuita y además ya veis cómo aquí, bueno, en realidad dice que la licencia de Pixabay es una licencia gratis y que es también incluso para uso comercial y que no requiere reconocimiento. Entonces, de esta manera tenemos la garantía de estar utilizando una imagen que es gratuita y que al utilizarla pues no estamos incurriendo en ningún tipo de ilegalidad con respecto a los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues voy a hacer clic en el botón descarga gratuita. En este caso no voy a necesitar una resolución de la imagen demasiado exquisita, demasiado alta. Me basta con esta pequeña resolución. Le digo descargar y de esta manera tan sencilla Pixabay ya me dice que aquí tengo el archivo, que a ver qué quiero hacer con él. Pues en este caso lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Lo dejo en el escritorio y le digo guardar. De acuerdo. Ahora quiero también encontrar en Internet algún texto que tenga que ver con la introducción al lenguaje PHP, por aquello de utilizarlo a modo de resumen para que los alumnos vean una contextualización del tema al que se van a enfrentar. Una vez dentro de mi aulario, lo que queremos hacer es añadir esa contextualización del capítulo primero de la asignatura. Para eso, volvemos a hacer uso del menú Añadir contenido, volvemos a seleccionar la opción Añadir texto y utilizamos este icono de la fila central para incorporar una tabla. En una página web, la distribución de los diferentes elementos tiene que hacerse utilizando contenedores, que pueden ser tablas, que pueden ser capas, etc.
En este caso nosotros vamos a utilizar una tabla que va a tener una única fila y dos columnas. Y como he comentado anteriormente, en la columna de la izquierda colocaremos el texto y en la columna de la derecha colocaremos la imagen. Hago clic en el botón de la tabla, aparece este menú contextual o esta ventana emergente con las propiedades de la tabla y vamos a seleccionar como número de filas 1, como número de columnas 2 y ahora voy a hacer clic en el botón aceptar. Si yo dejara esto así, la verdad es que la disposición del texto y de la imagen probablemente no tendría el aspecto que estamos buscando. Por eso voy a hacer un pequeño truco, un pequeño apaño y también por eso voy a tener que hacer uso de lo que se llama el lenguaje HTML. Es decir, voy a tener que atacar a este botoncito que aparece en la parte superior izquierda para acceder al lenguaje, al código HTML de esa tabla y hacer lo siguiente. Quiero que la tabla efectivamente ocupe una anchura del 100% de la pantalla desde la que se está viendo, pero además quiero que esta anchura del 100% de la pantalla se distribuya por igual entre las dos columnas de mi tabla. Es decir, voy a copiar este atributo y lo voy a copiar en el código correspondiente a una de las columnas, en el código correspondiente a la otra columna y voy a decir que cada columna ocupe un ancho del 50% con respecto al total y esta segunda columna también un 50% con respecto al total. Si quiero volver a ese momento en el que la tabla se veía, bueno, pues de manera un poquito más visual y no en formato código HTML, tengo que volver a hacer clic en este botoncito en el que se lee fuente HTML. Y ahora sí, para colocar el texto en la parte izquierda de la tabla, lo que voy a hacer es acudir a la página de internet de la que he seleccionado o de la que voy a seleccionar el texto, por no tener que escribirlo sobre la marcha. Hago un control C, vengo a mi aulario y aquí hago un control V. Y en cuanto a la imagen, si la quiero colocar en esta otra parte de la tabla, colocaré el ratón en la celda correspondiente y ahora voy a hacer uso de este botón que hay aquí y tengo que acceder dentro de esta ventana emergente al botón Ver servidor. ¿Por qué? Pues porque mi aulario me dice, si quieres utilizar una imagen, súbela primero a la carpeta Recursos de este sitio. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a seleccionar, hacer doble clic en la carpeta Recursos y ahora tendré que buscar el botoncito de estos botones que aparecen en la parte superior que me permita incorporar archivos a los recursos de este sitio. En este caso concreto, el botón que tengo que utilizar es este de aquí, Subir archivos. Hago clic aquí. Podría arrastrar el archivo con la imagen aquí mismo, pero lo voy a hacer de la manera más tradicional, que es seleccionando archivos y utilizando el explorador de archivos del sistema operativo. Por defecto aparece el escritorio del ordenador. La imagen que nosotros queremos utilizar para ilustrar este tema es esta de aquí. La selecciono, hago clic en el botón Abrir. Ya ha subido a la carpeta Recursos de mi aulario y ahora para confirmar que es esta la imagen que yo quiero utilizar, hago clic en el botón verde OK. La imagen parece tener una anchura de 640 píxeles, una altura de 452 y si esto nos parece adecuado, lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón Aceptar. Si la anchura o la altura de la imagen no nos encajara, podríamos modificarla en estos dos cajetines o incluso podríamos modificar el tamaño de la imagen en un programa de edición de imagen como puede ser Photoshop, GIMP o el que sea. En este caso, yo hago clic en el botón Aceptar y de esta manera la imagen queda incorporada a la parte derecha de la tabla. Para ver el resultado de lo que acabamos de hacer, tengo que hacer clic en el botón Guardar. Y ya ves cómo poco a poco la página web correspondiente al tema 1 de la asignatura va tomando cierta forma. Para facilitar el estudio de este tema a mi alumnado, lo que voy a hacer va a ser dividir el tema en 3 o 4 apartados diferentes.
Un apartado será el de materiales docentes de la asignatura, o del tema en este caso. En otro apartado pondré las actividades del tema. En otro apartado pondré un espacio de comunicación. Y así voy a ir marcándole al alumno muy claramente cuál va a ser el itinerario de estudio de este tema y cuáles son los recursos que tiene a su disposición. Para diferenciar los diferentes apartados, debo utilizar nuevamente un texto a modo de título. Y para ello hacemos uso de la opción que ya conocemos. Venimos al menú Añadir contenido, venimos a la opción Añadir texto y aquí, y solamente para adornarme, pongo 2 puntas de flecha y con mayúsculas escribo algo así como contenidos del tema 1 o incluso contenidos del tema. Es mejor que no se pongan números porque así vamos a ir dejando textos que, como son textos un poquito genéricos, van a poder aprovecharse en otros temas diferentes. Contenidos del tema es un texto que va destinado a ser un título, por tanto lo voy a seleccionar, lo voy a poner en negrita, le voy a aumentar el tamaño, pues por ejemplo, ya no va a ser un tamaño 28 como el caso del título del tema, pero sí que puede ser perfectamente un tamaño 24 y le voy a dar un color más o menos vistoso. Nos podemos fijar incluso en los colores que tiene la imagen para que, bueno, haya una especie como de coherencia o de, bueno, a nivel gráfico o a nivel visual sea bonito. Voy a seleccionar, pues por ejemplo, este fucsia, le digo aceptar y de esta manera ya tengo uno de los títulos que encabezarán el apartado correspondiente a los contenidos de este tema primero. Voy a darle a guardar y aquí justo debajo iríamos colocando los contenidos del tema. Muy bien. ¿Cuáles son los contenidos de este tema 1? Bueno, pues por lo general el profesor tiene siempre un material en PowerPoint, tiene siempre un fichero en PDF que el alumno, digamos, debe leer de manera concienzuda y bueno, pues eso supone los contenidos de este tema 1. Para, de alguna manera, enganchar esos contenidos en esta página web, al igual que hemos hecho con la imagen que ilustra nuestro tema, vamos a tener que subirlos previamente a la carpeta recursos de este sitio de mi aulario. Por tanto, vamos a generar un ficherito que me sirva a modo de, de material docente de este tema y vamos a hacer el ejercicio de subirlo a la carpeta de recursos de este sitio de mi aulario. Para ello voy a abrir un momento un documento en Word. Voy a copiar en este documento en Word pues el mismo texto que he utilizado pues para introducir el tema. A fin de cuentas no se trata más que de mostrar un documento que contiene algo de texto. Vale. Voy a ponerle a este documento un título, que puede ser, por ejemplo, tema 1, introducción al lenguaje PHP. Por aquello de hacer esto un poquito más bonito, pues voy a hacer que el tamaño pues, sea 24. Más colores por hacerlo coincidir también un poco con lo que acabo de elegir, pues que sea fucsia. Vale, y este texto, pues que sea un poquito, me gusta un poquito más grande. Bien. Y vamos a imaginar que estos son ya el contenido docente de este tema 1. Lo voy a guardar, archivo, guardar como. En realidad lo voy a guardar en el escritorio, pero lo voy a guardar como PDF. Yo recomiendo que si el alumno debe modificar de alguna manera el documento que hay en mi aulario, para ello está bien que el formato de ese documento sea, por ejemplo, docx. Pero en el caso de que el alumno solamente tenga que visualizar un contenido, que no tenga que editarlo, lo mejor es hacérselo llegar en PDF, pues porque es un formato que no se modifica, que se ve igual en las diferentes plataformas y pantallas y sobre todo que no es editable y eso siempre es conveniente. Le voy a llamar tema 1, he dicho que lo voy a guardar como documento PDF, lo voy a dejar en el escritorio y le digo guardar.
¿Qué tendría que hacer ahora con este contenido? Puedo cerrar ya esta ventana. ¿Qué tendría que hacer con este contenido en PDF? Subirlo a la carpeta recursos del sitio de mi aulario. Por tanto, vuelvo a mi aulario, voy a la carpeta recursos e incorporo a la carpeta recursos del sitio el fichero con el contenido docente del tema 1. Y lo hago de la siguiente manera: menú acciones, subir fichero o ficheros. Nuevamente podría arrastrar ese ficherito a esta zona que yo tengo aquí, o si no, podría buscar el ficherito haciendo uso del explorador de ficheros del sistema operativo. Voy a hacerlo de la forma tradicional. Es este el fichero que quiero subir a la carpeta recursos, lo selecciono, hago clic en el botón abrir y ahora ya voy al final de la página y le digo continuar. Una vez que tengo el fichero con los contenidos del tema 1 en la carpeta recursos, ya podría volver a la herramienta contenidos y tendría que volver a hacer uso de este menú que llevamos utilizando todo el rato, pero en este caso la opción que nos conviene es la siguiente: añadir enlace a contenido. Y ahora la herramienta contenidos nos dice: muy bien, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere subir ese contenido a la carpeta recursos de mi aulario porque todavía no lo ha hecho? Esta no sería nuestra opción, porque nosotros de eso ya nos hemos preocupado antes. ¿O prefiere seleccionar un fichero existente ya en recursos? Esta sería nuestra opción, porque también tenemos la posibilidad de agregar una dirección URL, que esto puede ser otro de los recursos que nosotros dejemos a disposición del alumnado dentro de esta página del tema 1 de la asignatura. En cualquier caso, la opción que más nos interesa en este momento es la del centro: seleccionar ficheros existentes en recursos. Esto me lleva a la página de los recursos de este sitio de mi aulario y lo que tendría que hacer ahora es no tanto pinchar en el fichero para visualizarlo, sino venir a la derecha del mismo y hacer clic en el enlace en el que se lee seleccionar. En el momento que yo hago esto, mi aulario ya ha adjuntado este ficherito a la página de contenidos del tema 1, así que tengo que hacer clic en el botón continuar. Y de esta manera, el material, el fichero con el contenido docente del tema 1 ha quedado incorporado precisamente en la página del tema 1. Hay un detalle que no me suele gustar y es que los ficheros aparezcan referenciados por el nombre que les hemos dado. A mí me gusta más que cuando un alumno tiene varios ficheros sepa identificar claramente qué hay detrás de cada uno de ellos. Y a veces el título que se le da a un fichero es demasiado escueto. Por eso, cuando tenemos ya subido el ficherito correspondiente a los contenidos del tema 1, siempre podemos editarlo para cambiar el nombre que los alumnos ven, para cambiar un poco la etiqueta. Y en este caso, yo no le voy a llamar tema1.pdf, sino que le voy a llamar apuntes del tema 1. Actualizar ítem. Ahora, lo que los alumnos verán con respecto a este fichero es que se llama apuntes del tema 1. Muy bien, vamos a imaginar que como contenido docente también quiero facilitar al alumno una página web que para mí resulta de vital interés que miren, consulten, etcétera, para el mejor estudio y comprensión de este primer tema de la asignatura. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, en este caso sería muy sencillo. Habría que volver a utilizar el menú Añadir contenido. Habría que utilizar también la opción Añadir enlace a contenido. Y ahora sí que nos interesa utilizar la tercera opción, esta de agregar una dirección URL, que en este caso va a ser, por ejemplo, https://www.rae.es. Y le doy al botón guardar. Nuevamente ocurre como antes. Hay veces que la página web tiene una dirección URL que es más o menos comprensible, como en este caso. Pero hay veces que las direcciones URL de las páginas web son una sucesión de letras, números, etcétera, que hace bastante complicado identificar qué hay detrás.
Por eso, a mí me gusta que los enlaces que aparecen en los diferentes temas o en las diferentes páginas de contenidos sean enlaces fácilmente identificables por parte del alumnado. Así que vamos a cambiar este nombre por un nombre que sea más fácilmente legible y entendible. Voy a la derecha, hago clic en el icono de edición y ahora en el campo nombre del ítem sustituyo lo que aparece por lo siguiente: acceso al diccionario RAE. Y ahora ya sí que podría actualizar el ítem para ver cómo ha cambiado, y ahora ya esta forma de acceso al diccionario de la RAE es mucho más clara y cualquier alumno que pinche sobre este enlace va a tener una nueva pestaña que le lleva a la página web que yo quiero que visite. Seguimos entonces incorporando recursos para nuestros alumnos. ¿Qué puede resultarles también interesante? Pues, por ejemplo, la visualización de un vídeo. Un vídeo que puede que esté en YouTube. Pues vamos a la plataforma YouTube y vamos a ver cómo se pueden seleccionar vídeos en esta plataforma. Si yo quiero mostrar a mis alumnos un vídeo de YouTube que tiene que ver con el lenguaje PHP, lo que haré, como siempre, es colocar en el buscador mis palabras claves, en este caso PHP. Y, por ejemplo, vamos a seleccionar PHP desde cero. Esto nos da opción a un montón de vídeos y en el caso de los vídeos pasa un poquito como con las imágenes. No todos los vídeos que aparecen en YouTube son susceptibles de ser utilizados alegremente. Tenemos que tener un poquito de cuidado con el tema de la propiedad intelectual y para ello YouTube también se preocupa de ofrecernos un filtro. En este caso, el filtro que tendríamos que utilizar es este, el de las licencias Creative Commons, porque esto nos asegura que la persona que ha subido el vídeo a YouTube nos da permiso para utilizarlo. Así que hago clic en Creative Commons, me quedo con la secuencia de vídeos que sí que puedo utilizar sin ningún problema, y si realmente el vídeo que a mí me interesa es este, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser pinchar sobre él y a partir de ahora me voy a quedar con lo que se llama el código de inserción. ¿Un código de inserción? ¿Por qué? Pues porque queremos no solamente poner en la página de contenidos del tema 1 un enlace a este vídeo, sino que lo que queremos es incrustarlo directamente de tal manera que los alumnos tengan ya el reproductor de vídeo en la página del tema 1 y simplemente tengan que darle a play para empezar a verlo directamente. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, se consigue, como te acabo de comentar, utilizando el código de inserción, que se encuentra en este sitio. Habría que hacer clic en el enlace compartir, habría que hacer clic en la opción insertar y nos vamos a quedar exactamente con esto de aquí, con este texto. iframe, hasta la finalización de la etiqueta iframe, que es esta que lleva un slash. ¿Vale? Entonces, hago un copiar de este texto y ahora vuelvo a mi aulario. Voy al menú que ya conoces, añadir contenido. Y la opción que necesitamos seleccionar en este momento es esta de aquí, incrustar el contenido en la página. Si hacemos clic aquí, volvemos a tener varias opciones. Primero, examinar para, en el caso de que así lo decidiéramos, subir el vídeo primeramente a la carpeta recursos del sitio de mi aulario. Esta opción no nos interesa, no queremos tener un vídeo dentro de los recursos de este sitio. Tampoco tenemos nada en recursos que queramos enganchar. Así que nuestra opción es la tercera, que supone agregar una dirección URL o incrustar código. Así que va a ser aquí donde yo pegue ese código que acabo de copiar de la plataforma YouTube. Un pequeño ajuste que quiero hacer antes de seguir adelante es el tema del tamaño. Por defecto, los vídeos que vamos a importar o a traer desde YouTube vienen con una anchura de 560 píxeles y con una altura de 315. No está mal, podemos incrustarlo directamente, pero si viéramos que el tamaño del reproductor se nos hace demasiado grande, sería aquí donde podríamos cambiar las dimensiones del mismo.
Vamos a suponer que nos encaja perfectamente, que no queremos cambiar dimensiones, así que voy a hacer clic directamente en el botón guardar. Aparece una especie como de vista previa y para terminar definitivamente con este proceso voy a tener que hacer clic otra vez en el botón guardar. Y de esta manera, ese vídeo que estaba en YouTube lo dejo incorporado a los contenidos del tema 1 y el alumno lo tiene facilísimamente accesible y para la visualización del mismo lo único que tiene que hacer es clic en el botón play. Bueno, pues estos son solo algunos de los contenidos docentes que puedes dejar a disposición de tu alumnado en la página del tema 1 utilizando la herramienta contenidos. Una vez que el alumno ve los contenidos del tema, lo lógico sería que también tuviera la posibilidad de hacer algún tipo de actividad relacionada con los mismos. Y para ello vamos a crear una nueva sección que se llame actividades del tema. Si tenemos buena memoria, es cierto que podemos volver a reproducir el tipo de letra, el color, el tamaño de este título que ya hemos puesto con anterioridad. Pero por lo general no solemos tener tan buena memoria. Es cierto que la herramienta contenidos no permite duplicar etiquetas, pero de alguna manera sí que nos permite aprovechar el trabajo que ya hemos hecho si hacemos lo siguiente. Seleccionamos la herramienta que tiene este texto, vamos a su botón de edición y atacamos a este botón fuente HTML que ya te he enseñado con anterioridad. Lo que voy a hacer va a ser hacer clic aquí, copiarme el código HTML que tiene que ver con este título, hago control C. Esta etiqueta en realidad a mí no me interesa modificarla para nada, así que para no tocar nada voy a dar al botón cancelar. Y para generar el título de la siguiente sección y además mantener todo el formato del texto, el color, etc., voy a hacer clic en el menú Añadir contenido, voy a hacer clic en la opción Añadir texto y voy a hacer clic en el botón Fuente HTML. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pegar aquí este código HTML que acabo de copiar y lo que voy a hacer ahora es cambiar el texto. En vez de escribir contenidos del tema, yo voy a poner actividades del tema. Actividades del tema. Si quiero ver cómo queda, tengo que salir de esta vista, digamos, de formato código, y para ello vuelvo a hacer clic en el botón Fuente HTML. Así quedaría mi nueva etiqueta, mi nuevo encabezado, y ahora ya sí que puedo hacer clic en el botón Guardar. Bueno, pues ya estamos en disposición de añadir a este tema las actividades que el alumno va a tener que realizar. No estaría mal que el alumno, en el transcurso de un tema, responda a una preguntita corta. Eso al profesor le da cierto feedback sobre si el alumno va entendiendo realmente el tema o si el alumno necesita algún refuerzo o que se explique de nuevo algún aspecto relacionado con este tema 1. Para ello, la herramienta contenidos proporciona al profesor la posibilidad de plantear una pregunta a través de este enlace, añadir pregunta. Y las preguntas que podemos añadir al alumnado son o bien de respuesta múltiple o bien de respuesta corta. Yo siempre aconsejo utilizar las preguntas de respuesta múltiple porque tienen la posibilidad de autocorregirse. Y entonces el feedback que recibe el profesor es inmediato y además es muy ágil. Y una vez de que el profesor tiene el feedback correspondiente, puede continuar con la explicación de los contenidos del tema o puede repasar algún aspecto del mismo que vea que no se ha entendido correctamente. Como texto de la pregunta vamos a escribir algo así como el lenguaje PHP es un lenguaje de puntos suspensivos. Y ahora habría que empezar a incorporar diferentes respuestas. Por ejemplo, programación de páginas web. Si en realidad necesitamos añadir una nueva respuesta, podemos escribirla aquí. No es un lenguaje, es un instrumento de cocina. Todavía podemos añadir una nueva respuesta que es
ninguna respuesta es correcta, o podemos poner que es un lenguaje de elementos finitos. Bueno, de análisis en elementos finitos. Bien, supongamos que ya no queremos dar más opciones de respuesta al alumnado. Hemos dado 4, son suficientes. Tenemos que decirle al sistema cuál es la respuesta correcta para que tenga lugar la autocorrección. Así que hago clic en este checkbox que acompaña a la respuesta correcta. Y ahora el profesor también tiene la posibilidad de mostrar un gráfico que indique, tras el envío de la respuesta del alumno, y no antes, cómo ha respondido en general el resto de participantes. Y esto es una información bastante interesante, no solo para el profesor, sino también para el alumno, que ve cuál ha sido su respuesta con respecto a la de los compañeros de clase. Esto siempre es interesante, así que yo aconsejo que lo marques. Y luego es cierto que tenemos que dar al alumno un pequeño feedback. Entonces, tenemos que programar el texto que se va a ver después de que, en el caso de que la respuesta sea correcta, y tenemos que programar el texto que se va a ver en el caso de que la respuesta sea incorrecta. En el caso de que la respuesta sea correcta, podemos escribir algo como ánimo, lo estás haciendo fenomenal, o también podemos escribir algo así como ánimo, la próxima vez lo harás mejor, en el caso de que el alumno falle su respuesta. Una vez de tener ya configurada la pregunta, lo que podemos hacer es clic en el botón guardar para ver cómo queda. El aspecto que tiene es más o menos este. Y si yo me coloco ahora en el rol de estudiante para ver un poco cuál sería el efecto que esto tiene en la vista del alumno, veremos también cómo el alumno puede responder a esta pregunta y veremos también cómo ve esa información de cómo han respondido los demás una vez de que ha enviado su respuesta. Para ello voy a utilizar lo que yo llamo la suplantación de rol. La suplantación de rol es lo que está en la parte superior derecha de la plataforma Mi Aulario y que en tu caso, que estás trabajando en una asignatura oficial, tiene diferentes roles, pero bueno, estarás viendo algo parecido como acceder a la vista de, y tú deberías encontrar algo así como Student, y en mi caso lo que yo hago es acceder a la vista de Access. Access y Student son roles similares, lo que pasa es que tienen diferentes nombres porque el sitio en el que tú trabajas es un sitio de asignatura y el sitio en el que yo estoy trabajando es un sitio proyecto que yo he creado ad hoc para este tipo de videotutoriales. Bueno, ahora estoy viendo la página de contenidos como si fuera un alumno. De hecho, si te fijas, por mucho que yo quiera seleccionar las diferentes etiquetas de este tema, no voy a poder ni editarlas ni borrarlas, como sí que puedo hacer cuando estoy en el rol de profesor. Y en concreto, bueno, yo me voy a dirigir a la pregunta que me plantea el profesor, que es: ¿el lenguaje PHP es un lenguaje de...? Y aquí tengo las diferentes opciones de respuesta. Y en este caso yo digo que creo que el lenguaje PHP es un lenguaje de... Creo que era programación de las páginas web. Si te fijas, antes de responder a esta pregunta yo no tengo ningún indicador de qué han respondido los demás. Eso sí, en el momento que yo envíe la respuesta, primero me va a salir el feedback que el profesor ha querido dar en el caso de respuesta acertada. Es un visto bueno, un simbolito verde de visto bueno y debajo ánimo, lo estás haciendo fenomenal. Y ahora sí, aparece un botoncito que es el de mostrar gráfico, que antes no veía y que me va a dar idea de qué han respondido los demás en esta misma pregunta. Si yo hago clic en mostrar gráfico, de las 4 opciones de respuesta que tiene la pregunta, solo una persona, que en este caso soy yo, se ha decantado por la respuesta 1. En el caso de que hubiera más personas que hubieran respondido a esta pregunta, bueno, pues este gráfico de barras tendría un aspecto más interesante y diferente, ¿no? Pero bueno, aquí se ve claramente cómo el alumno puede ver cómo está su respuesta con respecto a las respuestas que hayan dado el resto de compañeros.
Perfecto. Volvemos entonces a la vista de profesor para poder seguir incorporando recursos y actividades en esta página web del tema 1. Y además de preguntitas cortas que os sirva a los profesores para recoger un poco el estado de comprensión del alumnado con respecto a los conceptos del tema en cuestión, pues también es cierto que como actividades del tema el profesor puede poner el enlace a una tarea, el enlace a un examen, etcétera. ¿Cómo se haría eso? Pues, por ejemplo, en el caso de querer incorporar como actividad del tema 1 el enlace a un test de autoevaluación, lo que tendría que ocurrir es que ese test ya estuviera previamente incorporado en la herramienta exámenes y además tendría que ocurrir que fuera un test que ya estuviera publicado. La forma entonces de incorporar ese test del tema 1 a las actividades del tema sería, como siempre, haciendo clic en añadir contenido y a continuación tendríamos que seleccionar la opción que más nos interesase, que en este caso sería enlazar a un examen. Si yo hago clic en este enlace, accederemos a una página en la que aparecerían el listado de exámenes que yo pudiera tener a disposición de los alumnos, en este caso solo tengo uno, y si yo le digo emplear el ítem seleccionado, justo debajo de la preguntita que yo he planteado a mi alumnado, aparecería la posibilidad de que el alumnado realizase también un examen correspondiente a los contenidos del tema 1. Lo mismo ocurre si queremos enlazar en esta página la entrega de una tarea. La tarea debería estar previamente configurada en la herramienta Tareas del menú de la izquierda y luego podría seleccionarse desde este menú Añadir contenido, haciendo clic en la opción Enlazar a una tarea. Esta sería la opción. Y vamos ya con el tercer apartado de este tema, que sería el apartado Espacio de comunicación. Y es donde el profesor puede poner las herramientas que faciliten y que fomenten la comunicación con el alumnado. ¿Qué herramientas pueden ser esas? Yo recomiendo fundamentalmente dos. La herramienta Foros, que es una herramienta que tiene mi aulario y que debe ser incorporada al menú de la izquierda de la asignatura, o la herramienta Comentarios, que es una herramienta propia de contenidos y que puede ser incorporada directamente desde el menú Añadir contenido. Hacemos como en el caso anterior. Vamos a la etiqueta Contenidos del tema, hacemos clic en su icono de edición. Ahora hacemos clic en el botón Fuente HTML, nos copiamos todo el código HTML correspondiente, Control C. Como no queremos modificar nada en esta etiqueta, hago clic en el botón Cancelar y ahora ya sí, voy al menú Añadir contenido. Voy a la opción Añadir texto. Nuevamente hago clic en el botón Fuente HTML. Pego este código HTML que me acabo de copiar y donde pone contenidos del tema pongo espacio de comunicación. Voy a quitar incluso del tema. Y ahora ya, si quiero ver cómo ha quedado esto, vuelvo a hacer clic en el botón Fuente HTML y como parece que me gusta, voy a hacer clic en el botón Guardar. De esta manera, este nuevo título ha quedado incorporado en la parte final de esta página del tema 1. Como os decía, dos herramientas son las que os van a permitir tener una comunicación más o menos fluida con el alumnado. La herramienta Foros y la herramienta Comentarios. La herramienta Foros es una herramienta que hay que incorporar al menú de la izquierda de la asignatura si es que no la tuvierais incorporada ya. Y la incorporación de herramientas en este menú de la izquierda se hace siempre siguiendo el mismo procedimiento. Hago clic en el enlace Configuración. Hago clic en la pestaña Editar herramientas, localizo en este listado la herramienta que me interesa y sabemos que están organizadas de forma alfabética. En este caso, la herramienta que voy a emplear es esta, Foros, así que hago clic en el checkbox que acompaña
al título de la herramienta y los foros sirven para conversaciones asíncronas de texto organizadas por temas. Bajo al final de la página para hacer clic en el botón Continuar y a continuación en esta página hago clic en el botón Fin para finalizar el proceso de incorporación de la herramienta Foros al menú de la izquierda del sitio. Para empezar a utilizar la herramienta Foros y organizar un poco las conversaciones de esta asignatura, hago clic sobre ella y veo que el foro que me aparece es un foro, digamos, general y lo que voy a hacer va a ser incorporar para el foro de la asignatura diferentes temas de conversación. Cada uno de los temas va a estar relacionados con los diferentes temas de la asignatura. Este primer tema de conversación, en el que se habla de discusión general, voy a cambiar su nombre y voy a poner ya directamente que sea Dudas del tema 1. Para ello hago clic en el enlace Configurar tema y en el título del tema, en vez de poner discusión general, pongo Dudas del tema 1. No voy a hacer demasiado caso con el resto de opciones de configuración del tema, pues porque hay muchas, en realidad todo está preparado para que funcione más o menos como se espera. Por ejemplo, no tiene sentido moderar un tema porque eso supondría que el docente tiene que revisar cada aportación del alumnado al foro antes de hacerla pública al resto de alumnos y eso resta bastante agilidad. En definitiva, no hace falta que os detengáis en las opciones de configuración de los temas de conversación o de los temas de discusión de un foro, basta con que bajéis al final de la página y antes de guardar yo le voy a dar a este botón que es el de guardar configuración y añadir un nuevo tema de discusión. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero ahora añadir es el tema 2. Dudas del tema 2. Y de la misma manera, bajas al final de la página, le das a guardar, bueno, más que a guardar, le das al botón guardar configuración y añadir tema y preparas el tema de discusión para las dudas del tema 3. Y así sucesivamente, haciendo coincidir los temas de discusión con los temas que también tiene la asignatura. Bueno, supongamos que ya la asignatura no va a tener más que 3 temas, así que bajo al final de esta página y ahora sí hago clic en el botón guardar. De esta manera, para la asignatura en general, la que sea en este caso, he generado ya 3 temas de discusión correspondientes a cada uno de los temas de la asignatura. Si bien es cierto que los temas aparecen en un orden que igual no es el adecuado, porque sería lógico que primero aparecieran las dudas del tema 1, del tema 2, del tema 3, para ello la herramienta Foros siempre nos permite un poco organizar los temas de discusión, incluso los propios foros, si es que hubiera más de un foro dentro de un tema. Así que si hago clic en esta pestaña, la pestaña Organizar, voy a poder decir que dudas del tema 1 quede en primer lugar, que las dudas del tema 2 queden en segundo lugar y que por tanto las dudas del tema 3 queden en tercer lugar. En el momento en que yo hago aquí clic en el botón guardar, estos temas de discusión que he incorporado en el foro general de la asignatura ya bueno, quedan en el orden que parece lógico que aparezca. Perfecto. Ahora que ya me he dejado preparados los temas de discusión en torno a los que yo quiero que se genere el debate de mi asignatura, sí que podría volver a la herramienta contenidos, a la página correspondiente al tema 1 y ya podría ir enganchando los diferentes temas de conversación o de discusión en este espacio que he habilitado al efecto. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues como siempre, habría que venir a la pestaña Añadir contenido y en este caso concreto la opción que nos interesa es esta, enlazar a un foro o tema. En el momento que yo hago clic aquí, ya voy a tener a mi disposición los diferentes temas de conversación o de discusión que yo haya ido configurando en la herramienta Foros. En este caso, como estamos en el tema 1, lo que me interesa enlazar en esta página precisamente va a ser este primero. Así que hago clic aquí y ahora le digo emplear el ítem seleccionado. Y de esta manera, si el alumno o alumna quiere comentar algo de la asignatura, plantear una duda,
sugerir la corrección de una errata que se ha encontrado en los apuntes de este tema, etcétera, puede hacerlo a través de este tema de discusión que yo ya le dejo preparado. Esta sería una forma de comunicarme con los alumnos y de fomentar también la comunicación y la participación de todos ellos. La otra es lo que os comentaba, lo que te comentaba anteriormente, tiene que ver con una funcionalidad que es propia de la herramienta Contenidos, que también tienes accesible desde este menú y que sería la herramienta de comentarios. En este caso, basta con que hagas clic en el enlace Añadir herramienta de comentarios. Yo te sugiero que siempre pongas esta herramienta al final de la página de un tema, por la sencilla razón de que los comentarios se van a ir apilando unos encima de otros y si tu alumnado es excesivamente participativo, resulta que vas a tener una cantidad importante de comentarios que es mejor que queden siempre al final de la página, porque si los pusieras al principio de la misma, todo lo que tiene que ver con los contenidos o las actividades del tema quedarían muy desplazadas hacia abajo. Por eso, la herramienta comentarios, si la añades, que sea siempre al final de la página de un tema en la herramienta contenidos. Entonces, una vez que el profesor añade la herramienta comentarios, tiene también la posibilidad de hacer que esos comentarios sean o no anónimos. Para ello, tendrías que hacer clic nuevamente en este icono de edición y, bueno, la opción que en este caso te puede interesar es esta, ¿no? Mantener los comentarios anónimos entre estudiantes. Y esto es, bueno, como aquí dice, es solamente anónimo entre estudiantes, es decir, entre compañeros, pero el profesor siempre va a saber qué alumno ha hecho qué comentario. Bueno, esto puede resultar de interés, así que la seleccionamos. Ahora haces clic en el botón Actualizar ítem y esto ya estaría dispuesto para ser utilizado por parte del alumnado y por parte también del profesor. Vamos a cambiar a la vista de alumno para ver cómo puedo utilizar esa herramienta. Esto es tan sencillo como hacer clic en este botón, añadir comentario. Aquí podría decir algo así como: este tema me ha parecido muy interesante y la forma de presentación del mismo me ha ayudado con el estudio. Si yo le digo guardar, cuando estoy en la vista de alumno, la verdad es que me dice que este comentario es, en principio, anónimo. Vamos a ver qué pasa cuando yo veo este comentario desde el punto de vista de profesor. Para eso voy a salir de la vista de alumno para volver a ser profesor. Y entonces, en este caso, el comentario aparece como anónimo tú, porque claro, en realidad yo estoy haciendo de alumna y de profesora y por eso aparece la palabra tú. Si hubiera utilizado un alumno, digamos, de prueba, ahí aparecería claramente quién es el alumno que ha hecho el comentario. Ahora yo debería hacer la página correspondiente al tema 2. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es la de, oh Dios, ¿y ahora tengo que volver a repetir todos los títulos de las secciones, el poner la tabla? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos aprovechar un poquito el trabajo que hemos hecho con la página del tema 1 para que de alguna manera me sirva como plantilla a la hora de crear las páginas de los sucesivos temas de la asignatura. De hecho, si yo ahora quisiera crear las páginas del tema 2 y del tema 3 de esta asignatura, hay una forma de hacerlo que me permite utilizar esta página que ya hemos creado como plantilla para generar el tema 2 y el tema 3. Eso se hace desde aquí. Cambiamos de menú, dejamos el de añadir contenido y nos vamos al menú más herramientas. Y en el caso de este menú, la opción que nos interesa es la de añadir más páginas. Y en este menú, la opción que nos interesa es la de añadir más páginas. Hago clic aquí y entonces, si estoy pensando en generar las páginas correspondientes a los temas 2 y 3, me dice: crear más páginas en el margen izquierdo. Para crear páginas dentro del actual, pinche en añadir subpáginas. Nosotros lo que queremos crear es más páginas en el margen izquierdo. Por tanto, en el campo título de la página, que además es obligatorio, escribo tema
2. Y luego, en el campo número de páginas, tendré que decir cuántas páginas quiero crear de una sola vez. Yo os aconsejo que vayáis de una en una, pero, por hacer un poquito el ejemplo, yo voy a suponer que quiero crear de una sola vez la página del tema 2 y la página del tema 3. Por eso, si yo coloco aquí el número 2, voy a conseguir mi objetivo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se explica precisamente en esta zona que está en gris un poquito más abajo. Dice: puede crear un grupo de páginas determinado incluyendo un número en el título. Esto ya lo hemos hecho. En el título de la página ya hay un número. Por ejemplo, si especifica unidad 4 y solicita que se generen 3 páginas, se van a crear las páginas unidad 4, unidad 5 y unidad 6. En nuestro ejemplo concreto, como hemos especificado tema 2 y hemos solicitado que se generen 2 páginas, se van a generar las páginas del tema 2 y del tema 3. Y lo que es muy importante sobre todo esto, la opción crear páginas nuevas como copia de la actual. ¿Por qué? Pues porque eso me va a permitir utilizar la página del tema 1, que ya tiene sus títulos, sus subtítulos, la forma un poco en la que he querido organizar los materiales, me va a servir como plantilla para el resto de temas de la asignatura. Y de alguna manera voy a poder ahorrar algo de trabajo. Bien, habiendo entonces escrito las opciones que nos interesan en los diferentes cajetines, ya puedo hacer clic en el botón guardar y a partir de este momento vemos cómo ya en el menú de la izquierda se ha generado la página correspondiente al tema 2 y la página, aquí estaríamos en el tema 2, y la página correspondiente al tema 3. Y aquí estaríamos en el tema 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora si lo que necesito es ir incorporando los contenidos y las actividades que corresponden al tema 2? Bueno, pues habría que pinchar en el menú de la izquierda en este elemento que corresponde al tema 2 y habría que ir de alguna manera modificando títulos y demás. En vez de poner tema 1, pues yo aquí pondría tema 2. En vez de poner introducción al lenguaje PHP, pues aquí pondría lo que fuere, etcétera, etcétera. Y le doy al botón guardar. Conviene que los subtítulos sean genéricos porque de esta manera no tenemos que andar actualizando numeritos en cada tema, sino que en los diferentes temas de la asignatura siempre nos viene bien que un apartado sea contenidos del tema, que otro apartado sea actividades del tema y que otro apartado sea espacio de comunicación. En alguna ocasión algún compañero me ha preguntado, claro, a ti los elementos dentro de la página de cada tema te van quedando en un orden estupendo y bueno, parece que todo lo tienes muy previsto antes de ir añadiendo contenido docente, añadiendo actividades, etcétera. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado yo tengo que cambiar el orden en el que aparecen las cosas o necesito añadir algo y colocarlo en un lugar determinado? Bueno, para organizar un poco todos los elementos que aparecen en la página correspondiente a un determinado tema de la asignatura, siempre vais a contar con la opción reordenar, que os va a permitir precisamente pues eso, ¿no? Si resulta que a vosotros os interesa poner primero el vídeo que tienen que ver en YouTube, antes incluso que ese mensaje o resumen contextualizador del tema, pues siempre podéis arrastrar el elemento del vídeo, colocarlo antes del resumen y darle a guardar. De esta manera, lo que se encuentra el alumno es el título del tema, después el vídeo y después el resumen que sirve de contextualización. Entonces, el menú reordenar os va a permitir de alguna manera bueno, pues organizar tanto el contenido docente, como los títulos, como las actividades, etcétera, etcétera, que planteáis en cada uno de los temas o en cada una de las páginas de la herramienta contenidos. Si resulta que nos hemos equivocado, bueno, pues en el nombre de la página, no es el tema 2 sino el tema 12, hay alguna pequeña falta ortográfica, ¿desde dónde puedo corregir un poco algunos aspectos de la propia página? Eso lo podríais hacer desde este menú. Esta ruedita os lleva a una página que habla de las propiedades de la página y efectivamente pues aquí podríais cambiar, pues por ejemplo, el título. Otra cosa que quiero comentar, aunque sea muy de refilón, es el tema de la condicionalidad. Yo os he comentado antes que, bueno, sobre todo en una formación puramente online, a veces se va dejando que el alumnado vaya accediendo a los recursos de un determinado tema según va consiguiendo una serie de objetivos o según va pasando por una serie de momentos que el profesor le marca. Imaginemos, por ejemplo, que
yo no quiero que el alumno vea el vídeo si es que antes no se ha leído los apuntes del tema 1, porque es que no le va a servir de nada. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Yo podría venir a apuntes del tema 1, podría ir al icono de edición y aquí podría decir que quiero exigir este elemento. Esto obligaría a que el alumno tiene que hacer clic, al menos hacer clic en el fichero PDF y descargarlo o leerlo antes de poder avanzar con el resto de contenido o actividades que hay en este tema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los exámenes. Yo podría exigir para este elemento que el alumno obtuviera determinada calificación. Lo puedo hacer a través de esta opción. O, a veces, cuando se tratan de test de autoevaluación, no hace falta que el alumno obtenga una calificación determinada, pero sí por lo menos que lo intente. Y eso sería lo que podría exigir con esta otra opción. En fin, que tienes a tu disposición una serie de opciones que te permitirían, de alguna manera, añadir condicionalidad a los diferentes recursos y actividades que vas incorporando en un tema a través de la herramienta Contenidos. Pero ya digo que tampoco es el objetivo final en una formación presencial como la que se da en esta universidad. Dicho esto, es cierto que, y ya como detalle final, yo he ido incorporando páginas de diferentes temas en el menú de la izquierda, pero como en algunas ocasiones he necesitado herramientas adicionales, en este caso, por ejemplo, la herramienta Foros, bueno, pues la herramienta Foros ha quedado un poco ahí intermedia entre lo que es el tema 1, lo que es el tema 2. No sé, me gustaría de alguna manera organizar ese menú de la izquierda de la asignatura para que quedase todo un poquito más ordenado y un poquito más limpio y más claro de cara al alumnado. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para organizar los elementos que aparecen en el menú de la izquierda de la asignatura, haz clic, por favor, en este elemento en el que se lee Configuración y ahora la pestaña que nos interesa es esta, la de Orden de las herramientas. ¿Por qué? Pues porque al hacer clic en el orden de las herramientas, lo que vamos a poder hacer es, para empezar, agrupar las páginas que tienen que ver con los contenidos de la asignatura. Si tenemos muy claro que mi asignatura la voy a organizar en torno a diferentes temas, igual conviene que los temas de la asignatura sean lo primero que el alumno ve en el menú de la izquierda. Así que los subo a posiciones superiores. Es más, suele ocurrir que el profesor va preparando el tema 1, pero bueno, de momento todavía no ha tenido tiempo de preparar el tema 2 ni el tema 3. Y no le apetece que el alumno los vea de momento. Pues también desde esta página el profesor puede hacer clic en este elemento y hacer clic en la opción Hacerla invisible al alumnado. De tal manera que, mientras el profesor no tenga terminado el tema 2 de la asignatura, o simplemente no haya llegado el momento de impartir este tema en el transcurso del semestre, pues el tema está oculto y el alumno no puede verlo. Y lo mismo vamos a hacer con el tema 3. ¿Qué otras cosas conviene ocultar del menú de la izquierda? Conviene ocultar todas aquellas herramientas que de alguna manera están enlazadas ya en las páginas de contenidos. Por ejemplo, yo ocultaría la herramienta recursos. ¿Por qué? Pues porque la parte de recursos que yo quiero que mis alumnos vean ya las tengo enlazadas en las diferentes páginas de contenidos. Así que no es necesario que el alumno encuentre dos formas diferentes de acceder al mismo contenido. Para evitar líos, voy a ocultar la herramienta recursos del menú de la izquierda y así el alumno solo tendrá que ver los recursos de la asignatura a través de las diferentes páginas de los diferentes temas. Lo mismo con los foros. El alumno ya tiene incorporado en cada una de las páginas de los temas el tema de discusión al que tiene que acudir en caso de plantear una duda, sugerencia, etc. Por eso no hace falta que la herramienta foros esté visible. Así que la oculto también. Exámenes podríamos hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Y una vez que yo he reorganizado el menú de la izquierda, he ocultado las herramientas que creo que suponen una duplicidad para el alumno o herramientas que de momento prefiero tenerlas ocultas porque no he terminado de prepararlas, lo que hay que hacer es clic en el botón guardar. De tal manera que si queremos comprobar qué aspecto tiene esto en la vista por parte del alumno, accedemos a la vista Access
Y vemos cómo en el menú de la izquierda, de momento el alumno no ve más que la página correspondiente al tema 1, no ve recursos, no ve exámenes, no ve foros, porque todo eso ya lo tiene incorporado entre los recursos y las actividades, etcétera, etcétera, de este tema. Y para el alumno además se le hace mucho más limpio porque no ve en el menú de la izquierda más que aquellas herramientas que realmente va a utilizar. Voy a salir de la vista de alumno para comentarte una última cuestión, que es la eliminación de las páginas de contenidos. Si tuvieras que quitar del menú de la izquierda cualquiera de las páginas que has creado, es bastante sencillo. Para ello tienes que ir a Configuración, hacer clic en la pestaña Editar herramientas y puedes deseleccionarlas desde aquí. Puedes deseleccionar la página correspondiente al tema 2 y puedes deseleccionar la página correspondiente al tema 3. Si yo hago clic en Continuar y hago clic en el botón Fin, esas páginas no es que se hayan hecho ocultas al alumnado, es que directamente las hemos quitado del menú de la izquierda. También es cierto que el hecho de borrar páginas de contenidos a veces deja un cierto residuo y para eliminarlas completamente hay que hacer un pasito adicional, que es lo que te voy a explicar a continuación. La página correspondiente al tema 2 y la página correspondiente al tema 3 aparentemente se han eliminado de este sitio de mi aulario, pero si haces clic en este enlace correspondiente al tema 1 y haces clic en este enlace correspondiente al índice de páginas, te darás cuenta que estas páginas todavía tienen una especie de residuo y aparecen por aquí. Para eliminar definitivamente estas páginas de contenido, lo que haríamos sería seleccionarlas y hacer clic en el botón Borrar las páginas seleccionadas. Esto sí que eliminaría de manera definitiva esas páginas de contenidos que hemos creado anteriormente. Con esto finalizo este video tutorial sobre el manejo de la herramienta Contenidos en mi aulario. Te agradezco la atención y espero que este video tutorial resulte de tu interés.